Vamos a conversar con Luis Contreras Bonilla, que es el director ejecutivo de OTAS, que es el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, porque no se ha entendido muy bien si es que se puede, pero no se va a realizar por el momento, o es que está descartado totalmente. Don Luis Contreras, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver si podemos mejorar un poco el audio con Luis Contreras. Muy buenas tardes, Omar. Ahí está. Muy agradecido por la entrevista. Listo. ¿Cuál es la posición entonces de la OTAS? Porque la SUNAS había alertado o advertido de que sí se podía aumentar la tarifa de agua. Sedapal descartó de pleno en una conferencia de prensa. La ministra de Vivienda también lo hizo, pero todavía como que hemos quedado en la incertidumbre, porque si no se hace ahora, podría hacerse más adelante. ¿Esto puede pasar o ya no puede pasar? Muy bien. Ante todo, permítame saludarlo y a la audiencia por el Día de la Bandera en honor de la Batalla de Arica. Acto seguido, le pido por favor que me conceda unos minutos para explicar brevemente cuál es la misión del OTAS. El OTAS es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es parte de este gran sistema que es el sector agua y saneamiento. Nuestro rol recae en tres grandes ejes. El primero es el de fortalecer las capacidades de los prestadores en el ámbito urbano. Y en ese punto abro un breve paréntesis. De acuerdo a la Ley del Servicio Universal, modificada con Decreto Legislativo 1620, la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano recae en las municipalidades provinciales y se hace principalmente a través de empresas prestadoras, empresas de accionariado municipal o estatal. Nosotros en el país tenemos 49 empresas de accionariado municipal a las cuales el OTAS le brinda asistencia técnica, asistencia financiera, capacitación en diversos temas para fortalecer sus capacidades. El segundo eje misional del OTAS es el fortalecimiento, reflotamiento de las empresas prestadoras que se encuentran en situación crítica, en situación de insolvencia y que tienen graves problemas respecto a la prestación de los servicios con calidad. Esto de acuerdo a una evaluación periódica que realiza el organismo regulador, la SUNAS. Lo hacemos a través del instrumento denominado Régimen de Apoyo Transitorio, el RAT, que tiene un periodo de 15 años en los cuales aplicamos este instrumento, asumimos la administración temporal con la finalidad de revertir estas causales de insolvencia económica, financiera y que afectan la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, que finalmente afectan el derecho de acceso universal al agua potable y al saneamiento en los hogares de nuestro país, principalmente en el ámbito urbano. Pero también tenemos una misión que ahora, en el marco de la Ley del Servicio Universal, se está fortaleciendo, y es la integración de los prestadores, porque necesitamos tener prestadores más robustos, fortalecidos, sobre todo eficientes, que garanticen la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de calidad. Y es en este marco de fortalecimiento, de reflotamiento, de integración que nosotros observamos con mucha preocupación el anuncio realizado por el organismo regulador a través de su presidente ejecutivo, en el cual han reconocido que existe un retraso tarifario, es decir, un desfase que ha generado una brecha. Y esto es lo que nosotros podemos identificar como una de las causas que afecta directamente la sostenibilidad de las empresas. ¿Ya? Es verdad que las empresas prestadoras en el ámbito urbano, empresas municipales, deben ser más eficientes, ¿no? Y para eso existe en buena cuenta el OTAS, para fortalecerlas, pero también es cierto que las empresas necesitan generar ingresos que les permitan ser sostenibles, cubrir sus gastos, sus costos de operación y mantenimiento, las inversiones para reponer, para mejorar, para rehabilitar, para ampliar la infraestructura. Debemos tener presente lo siguiente: la expansión urbana en el Perú ha crecido enormemente.
el 89% aproximadamente de la población total de nuestro país reside ahora en el ámbito urbano, según datos del INEGI. Y esto es importante reconocer, porque la demanda ha crecido enormemente y por lo tanto la oferta también debería crecer en igual proporción y a la misma velocidad, cosa que no ha sucediendo. Entonces, señor Luis Contreras, si hay un retraso tarifario, usted está confirmando que sí va a haber un aumento de la tarifa. No hoy, no mañana, Eso es pero sí algo más que le adelante. corresponde determinar previo análisis técnico, construcción de escenarios y establecer la mejor ruta en el marco que propone la misma ley. ¿Ya? Es decir, el decreto legislativo 1620 le otorga un plazo razonable para que el regulador pueda realizar este análisis, ¿Ya? que debe ser técnico, Ajá. para poder hacer este rebalanceo. De Porque se habla ninguna de un 8% lo ha además, ¿no? señalado la señora ministra, habla un tarifazo. Eso queda descartado plenamente. Claro, pero algunos hablan de un 8% de incremento, incluso hay algunos ejemplos que dicen que uno que pagaba 65 soles ahora va a pagar 120. Consideramos que esas son medidas alarmantes, definitivamente, pero ese es un escenario, ¿de acuerdo? Eso ¿Qué no puede es algo pasar? que va a suceder ahora. Lo que sí debe suceder es que el organismo regulador haga un análisis serio, técnico y determine la mejor ruta, porque finalmente las empresas prestadoras necesitan tener una tarifa que es fijada por el organismo regulador, que sea justa, que sea equitativa, y eso es importante destacar en este marco legal reformado. A través del decreto legislativo 1620 se han establecido esquemas de subsidios cruzados, subsidios inteligentes, que son subsidios focalizados, que protegen a los vulnerables y a las personas que lamentablemente están en situación de pobreza o pobreza Ahora, extrema. esta modificación, Quienes más consumen deben pagar más. Obviamente, para eso existe el esquema. Pero la tarifa finalmente debe permitir a las empresas mínimamente cubrir sus costos de operación, de mantenimiento, y también las inversiones, porque la infraestructura se desgasta, la oferta tiene que crecer y eso implica mayor infraestructura, ahora, ampliar don las Luis redes, Contreras, ampliar las plantas de producción, entre otros. este decreto legislativo, el 1620, le permite al Ministerio de Vivienda establecer la tarifa o va a seguir siendo la SUNAS. De ninguna manera. El rol regulador en términos de tarifa sigue y continuará siendo única y exclusivamente del organismo regulador, es decir, la SUNAS. El rector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, determina la política pública. ¿Ya? Y cada uno de los organismos que conformamos el sistema en el subsector agua y saneamiento tenemos roles. En Y el si caso eso está nuestro, establecido fortalecer así, a los prestadores. y si eso está El establecido organismo así, ¿por qué regulador, la la SUNAS regulación económica. ¿Y por qué la SUNAS alerta entonces de un incremento de la tarifa de agua, si eso está establecido en la ley? Esa es una buena pregunta que habría que formularle al señor Mauro Gutiérrez, presidente de SUNAS. Bueno, entonces, no hay que alarmar, no hay que preocupar a la gente porque la tarifa de agua no va a aumentar por el momento, porque usted ha confirmado de que la ley está establecida de que hay un retraso tarifario. Eso quiere decir que sí va a haber un aumento más adelante. Lo que debemos esperar es que a través de esta reforma, ¿no?, que se da en la figura de la ley del servicio universal y también de la ley de acceso universal que busca proteger a los vulnerables y a los pobres extremos, se garantice el acceso universal a agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles. Los vehículos en nuestro país, en el ámbito urbano, para que el agua potable y el saneamiento de calidad lleguen a los hogares, son las empresas prestadoras. Producir agua potable de calidad y de manera sostenible tiene un costo, porque necesitas captar el agua a través de infraestructura, con equipamiento, tratarla adecuadamente para que sea apta para el consumo humano, inocua, que no cause daño a la salud. Por el contrario, sea beneficiosa. Eso implica personas, materiales, insumos, equipamiento, consumo de energía eléctrica, entre otros, que generan costos.
entre Ahora, la muchos ministra, otros, y las inversiones que deben ser financiadas con la tarifa. ahora, la ministra de Vivienda ha dicho que se debe sincerar las cifras o el cobro del agua en algunos distritos en donde se paga menos para poder favorecer a quienes no tienen agua o a los que pagan mucho y consumen menos. ¿En qué distritos tienen identificado ustedes cuáles son los que pagan menos por tarifa de agua y deben ser, digamos, regulados? Mire, en términos generales, lo importante de esta reforma es que el esquema de subsidios que se plantea para implementar en el marco del decreto legislativo 1620 y el reglamento, que en este momento se encuentra todavía en etapa de prepublicación, es que este esquema permita tener mayor equidad. Quienes más pagamos, quienes somos aquellos que consumimos más agua. Ese costo, que es obviamente más elevado que el que puede pagar una persona de menores recursos, hace que también seamos más eficientes, más responsables en el uso de este recurso que, como sabemos, es escaso, pero es vital. Aquellos grupos de la población que son vulnerables, que lamentablemente se encuentran en situación de pobreza extrema, tienen un esquema de subsidios focalizados que los protege. Y además, en el marco de la Ley de Acceso Universal, se va a garantizar el acceso a aquellos que todavía no pueden tener acceso al agua potable y al saneamiento a través de las redes, porque son las brechas de cobertura que a través de las inversiones y la infraestructura nueva se van a poder cerrar. De manera que, para centrar la idea y creo yo el debate en lo medular, esta es una reforma que va a acelerar el proceso de cierre de brechas, que va a permitir de manera mucho más célere que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a un servicio de agua potable, de saneamiento de calidad en menor tiempo. ¿Y se puede cuantificar cuántas son estas personas para cerrar esa brecha? Son alrededor de 3.15 millones de personas. Bien, listo. Don Luis Contreras, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Un buen día. Luis Contreras Bonillas, director ejecutivo de OTAS.